programa recreativo apto para todo público. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina. La vida para que la historia cambie. Buenos días, bienvenidos a la hora de los trabajadores. Hoy en el mes de agosto, mes constituyente. 10 de agosto, Leo. Hola, muy buenos días. Bueno, regresamos a las transmisiones por PDVSA TV, porque siempre estuvimos por la radio, pero le damos otra vez la bienvenida a PDVSA TV, que estuvo ausente durante 2 semanas por otros compromisos. Tú sabes que el tema de la constituyente fue muy movido y hubo mucha actividad también que cubrir en el interior. Bueno, hoy tenemos un programa con constituyentes electos de los trabajadores, porque la hora de los trabajadores se va a dedicar no solamente a entrevistar a los diputados, los constituyentes, sino también a acompañar todo ese debate obrero que se va a hacer por todo el país para que entre todos los pobladores construyamos el nuevo ordenamiento jurídico. Bueno, bienvenidos ustedes, pero antes vamos a dar los créditos, cómo llega a ustedes este programa, gracias a la cortesía, claro, de Radio Nacional de Venezuela. Allí en los controles, Wender Padilla, en la coordinación de cabina, Francisco Cosenza, Lilibet Gómez, nuestra productora por la radio. También le damos las gracias a PDVSA TV, en la presidencia del canal Mari Penyam, en la gerencia de información y producción, Jenny Páez. Nuestras productoras, Ashley Bravo, Joenny, que se está incorporando el día de hoy, le damos la bienvenida, y nuestro director Daniel Carrillo. Leo, ahora sí vamos con nuestras primeras secciones. Vamos con nuestra primera sección. Comentarios sobre el momento político. Bien, y tenemos constituyente en funciones. Está instalada la Asamblea Nacional Constituyente y les toca a la Asamblea Nacional Constituyente abordar temas de suma importancia para la población. El primero es la paz, que creo que se ha logrado en gran parte, aunque no podemos descuidar que la oposición seguirá buscando caminos de violencia y de desestabilización. Ellos ya lo han anunciado, inclusive ese enunciado de participar en las elecciones, ya ayer lo dijeron. Vamos a participar para después retirarnos, para después acusar de que hay fraude y otras trácalas que ellos siempre dicen que hay. Ellos seguirán buscando la violencia, pero es importante que esta constituyente aborde los temas que reclama la población: el económico, la paz, la justicia, la preservación de las misiones sociales. Son las cosas, entre otras, son 9 puntos, pero esos son los puntos más sentidos. Que haya justicia, que se controle la especulación, que se dinamice la economía, que se garantice la paz y también que se logren preservar las misiones sociales. Porque es muy fácil lo que plantea el neoliberalismo, que es una economía de mercado, que sean los empresarios los que manden exclusivamente y que las misiones y las reivindicaciones del pueblo se echen a un lado. El reto es grande. El imperialismo nos las tiene juradas. El imperio norteamericano y las oligarquías latinoamericanas juraron que tumban este gobierno, que derrotan esta revolución, porque lo que nosotros somos no solamente es el petróleo y la riqueza, también el ejemplo de participación democrática, el ejemplo de construcción de país, y en eso es donde ellos están empeñados. Nos espera una gran lucha, no va a ser fácil. Bueno, bienvenidos pues en esta nueva batalla a 3, vamos a presentarlo, Alejandra, 3 claro. Diputados constituyentes. Diputados constituyentes, el pueblo trabajador legislando en la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro tema de hoy. Le damos la bienvenida, 3 diputados constituyentes, como tú lo decías, Leo, Rafael Torrialba, quien además es presidente de la Central Bolivariana Socialista en el Estado Portuguesa, Juan Salazar. Pero también es reportero de la hora de los trabajadores. Sí, también es reportero. Uno de los primeros reporteros, después Juan fue Rafael. Además es uno de los más consecuentes. Sí, señor. Y también es directivo sindical de el Magisterio. Sí, no fue
Sí, fue electo allí por el subsector social como constituyente. Juan Salazar, quien también es reportero obrero, Leonardo, y es el encargado también de la Central Bolivariana Socialista en el Estado de Anzoátegui, y José David Mora Ciguaraya, él es presidente de la Federación de los Trabajadores de las Telecomunicaciones y también constituyente electo por la clase trabajadora. Reportero fracasado porque no ha podido. No realicé el trabajo como era. Bueno, pero todavía se puede notar. Claro que sí. Claro, todavía. Y bueno, tenemos muchos retos, muchos por delante, ¿no? Después de esa elección del pasado 30 de julio, una elección llena de mucha esperanza, mucho entusiasmo, mucha alegría. Y bueno, tú lo comentabas, Leonardo, la oposición dice que va a participar en las elecciones regionales. Después de todo ese baño de sangre, ¿no? Después de provocar toda esa violencia, o sea, qué caro y qué duro le costó al pueblo venezolano que ellos asumieran que el canal es la vía democrática, ¿no? Para resolver los conflictos. Yo quisiera una apreciación de ustedes de estos primeros pasos, todas estas expectativas que hay en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, y esta posición de la oposición, ¿no? Sí, antes que tomen la palabra, para nuestros usuarios, se pueden comunicar para que también den su opinión al 0426-511-8859 y al 0416-408-0035. Bueno, arranque pues. Bueno, sí, primero agradecer la oportunidad a ustedes, a Radio Nacional de Venezuela, a PDVSA Televisión, por estar aquí, pues, y en segunda instancia, ciertamente, Alejandra, tú lo has dicho, y Leonardo, pues, una oposición que después de toda esa triste jornada de tantos días que hemos vivido, producto de más de 100 personas fallecidas, incluso unas prácticas que asumieron que son contra la naturaleza, ni siquiera en el Medio Oriente, con lo agresivos y con los sangrientos que son las luchas y los combates que se dan allí en las guerras, ha sucedido que quemen a personas vivas como lo vimos aquí, y bueno, esto es parte de lo que quiere el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, traerle a nuestro país, y afortunadamente, tenemos que decirlo con responsabilidad, el pueblo una vez más, el 30 de julio, nos dio una lección de que está firme en el planteamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro inicialmente, que es la paz fundamentalmente, y bueno, por millones, más de 8 millones, sumados a los que no les permitieron por el terrorismo que trataron de aplicar y le negaron la posibilidad de votar, muchos están convencidos de que las cifras pudieron haber superado los 10 millones de venezolanos y venezolanas de pueblo diciéndonos vamos por el camino de la paz, vamos por el camino del socialismo, y ahora dicen, es muy fácil, ¿no? Ahora sí, pues no, vamos para elecciones, sí, porque la vía es la democrática, después que han generado todo este terrorismo, pero suscribimos las palabras, y yo quiero resaltar esto, de nuestro jefe político en la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyente Diosdado Cabello Rondón, que dice, bueno, también les tocará la justicia, y no es por revanchismo ni por venganza, es que existe todo un marco jurídico en nuestro país, y tocará pues que se evalúe y se revise la conducta, porque no puede alguien que llamó a la muerte, al terrorismo, le tiene mucho miedo a la Comisión de la Verdad. Claro, tiene que tenerle, Leonardo. Le están llamando Inquisición porque cualquiera que es delincuente le tiene miedo a la justicia, eso es normal, pues. Pero esa gente tiene que ser también revisada y evaluada en esa Comisión de la Justicia, y bueno, para poder participar en un proceso electoral, tú tienes que tener condiciones de ética y de moral que están establecidas en las leyes constitucionales también, y allí pues se verá. Entonces, es triste que ahora asuman esta vía después de todo su fracaso, después de darse cuenta de esto, y también es lamentable que quienes dirigen algunos países de nuestro continente, incluso países hermanos países, los pueblos hermanos de nuestro pueblo venezolano, que como históricamente lo sabemos salió a defender, a dar libertad a otros países, ahora también, como lo vimos ayer, suscriban un convenio a los cancilleres. Yo creo y estoy claro, y nuestro pueblo está claro, que son quienes dirigen, es quienes están al frente de los gobiernos, pero entre pueblos sabremos hacer todos los mecanismos pertinentes para que se exprese la voluntad de autodeterminación y de independencia. Así que nosotros sí vamos por el camino electoral, sí vamos por la paz, sí vamos por el amor, sí vamos por la constituyente, y esperamos que todas esas expectativas que tiene el pueblo cifradas en este equipo de hombres y mujeres, 545, y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y todas las demás instituciones, logremos dar respuesta eficiente, Leonardo, en todos los términos, en todas las cosas que ha planteado el mismo pueblo.
Una cosa importante, y me gustaría si Guaraya nos abundara en eso, es esta modalidad de la participación de los trabajadores, que ha sido criticada por la burguesía, porque la burguesía no quiere que la clase obrera se... Además que es algo histórico que sectores que antes no habían tenido participación, ahora tengan participación en la constituyente, ¿no? El caso de las personas con discapacidad, el caso de los jubilados, los mismos trabajadores, ¿no? Sí, trabajadores, las personas con discapacidad, campesinos, pescadores, campesinos, pescadores. Sí. Es la discusión, y ayer se demostró que lo correcto, eso quiero que tú me hables, yo lo vi correcto ayer porque Chemer habla a nombre de los empresarios y da su punto de vista. Vamos a consensuar una salida. Cuéntanos la importancia de los trabajadores en la constituyente. De igual forma, saludándoles a ustedes y por la deferencia de invitarnos, saludando también a quienes hacen posible este programa, a todos y a todas. Lo que decía mi camarada Rafael, yo creo que tenemos que evaluar que estamos ante la presencia de un modelo agotado, caduco, que está en una crisis general, que es el capitalismo. Y estos actores expresan esa crisis. Y nosotros hemos levantado, de manos de Nicolás, con el camarada eterno Hugo Chávez, un proyecto diferente, que es la humanidad, que es la paz, inclusive que es en el cariño a la naturaleza. Estos ciudadanos lo primero que hacen es volverse locos y quemar los árboles como quemaron el Ávila. Y el año pasado. Además también arremeten contra los animales, Sí, contra los animalitos, o sea, una cosa... Es la descomposición, ya, inclusive, nosotros ante esta descomposición nos hemos planteado un modelo completamente diferente, que remoralice a la sociedad, rescatando al ser humano. Hasta contra eso están peleando estos individuos. Ahora, la participación nuestra, como clase obrera, es un proyecto histórico, reivindicado por Chávez, levantado por Nicolás, que se consagró el camarada Nicolás en los 100 días que conmovieron a Latinoamérica, no los 10 días que conmovieron al mundo, de John Rick, cuando el 1 de mayo decretó la constituyente, se consagra como estadista, como politólogo, como un camarada proveniente de la clase obrera, y tienen miedo que la clase obrera gobierne, y es por eso que atacan la participación nuestra de carácter constituyente en un proceso que está llamado a reivindicar el género humano. No únicamente nos atacan a nosotros como clase obrera, ustedes lo acaban de decir, a los estudiantes, a los campesinos. ¿Por qué? Porque es el pueblo oprimido y explotado. No es el concepto de pueblo donde también cabe la derecha fascista. Y esta contradicción que se expresa entre los intereses de ellos y los nuestros se ve manifiesta con las acciones que ellos tienen a bien poner en práctica. Y reivindicamos lo que dice el camarada Torrealba y lo que desde la central hemos levantado. Tiene que haber justicia, tiene que haber paz. Y nosotros, apegados al ordenamiento jurídico, al debido proceso, a la humanidad, vamos a hacer justicia. Porque para el debate, el pueblo, nuestro pueblo oprimido y explotado, hizo un acto de crítica y autocrítica colectiva nacional cuando nos ratifica ahorita en este proceso constituyente el que estemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos en diciembre del 2015, pero el pueblo dice, ya va, nos equivocamos. Aunque los que nos dirigen, circunstancialmente algunas cometieron unos errores, nos equivocamos y le estamos diciendo al mundo, no quiero que nos pase lo que nos pasó, lo que le pasa al pueblo de Argentina, lo que le pasa al pueblo de Chile, lo que le pasa al pueblo de Brasil. Y yo creo que levantamos la bandera de nuestros libertadores, estamos llamados a no defraudar. Y es por eso que Hoy recomiendo, por lo que tú estás hablando en la última noticia, derechos revocados al pueblo, en Brasil y en Argentina, para que se hagan en ese espejo. entonces no lo suscribimos, pero creo que hay que seguir leyendo al pueblo. El pueblo dice, no podemos ir hacia ese escenario que es la destrucción de la humanidad, el que se vive en Argentina y dolorosamente el que se vive en Brasil, porque el de Argentina podemos decir, fue un proceso electoral fraudulento, amañado, y ok, pasó lo que pasó, pero en Brasil, millones y millones de trabajadores y trabajadoras que no han podido revertir ese proceso y han tenido las consecuencias nefastas que está ahí. Eso no va a pasar en Venezuela. Ojo, no va a pasar en Venezuela porque hay una clase obrera aglutinada en unas estructuras poderosísimas, como las decía Rafael,
poderosísima, donde la Central Socialista, de la cual todos los que estamos aquí somos miembros, jugamos un papel trascendental. Además, José, yo para darle la palabra también a Juan, ¿no? Pareciera que esta decisión y esta voluntad de determinación del pueblo venezolano de ser libre y de ser independiente, como lo decías tú, Rafael, le está costando al país, ¿no? Y por allí se han dado algunas sanciones, incluso el presidente Nicolás Maduro sancionado, y constituyentes que ya han sido sancionados. Ayer se dio a conocer una lista de 8 constituyentes. Quizás ustedes también puedan estar entre los posibles más seguro, sancionados. Después de esta declaración, Sí, después de este programa lo van a sancionar. Una apreciación de Juan. Mira, Juan, antes que tú hagas eso, me gustaría ampliar que estos 79 personas, los trabajadores, son dirigentes, la mayoría son dirigentes sindicales. Hay trabajadores, dirigentes sindicales y miembros de la Central Socialista. Por ejemplo, José Gil, Yairis Rivas, Lili Rincón, Frank Quijada, Sánchez, Win Rangel, Carlos López, Francisco Torrealba, José Moras Iguaraya, Mercedes Gutiérrez, Edison Alvarado, Marco Tulio Díaz, Franklin Rondón, Alexis Corredor. Entraron los campesinos, los pescadores. Los pescadores, sí, aquí está Braulio Álvarez. Eliana Leal, también por las mujeres, Díaz Guzmán. Y son más de 79. Son 79 de trabajadores y 8 de los campesinos. Y son dirigentes que pudieron ser electos pero tenemos compañeros territoriales que son expresión también de la clase obrera, de la clase trabajadora. Bueno, es importante, ante todo, buenos días a la audiencia de Radio Nacional de Venezuela, que no solamente se escucha a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque ya en Colombia yo he estado y se escucha Radio Nacional. Y bueno, la televisora de PDVSA. Bueno, un saludo a los hermanos colombianos allá. Un saludo a los hermanos colombianos. Lástima que tengan ese presidente. Que lamentablemente tiene es importante orientar que acá en Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez, se vive verdaderamente una lucha de clases, pues. Y nosotros como clase obrera, que cuando llega Chávez no teníamos sindicatos. Hoy no solamente tenemos las 17 federaciones nacionales de trabajadores más importantes, sino que también tenemos la central. Eso gracias a la unidad de la clase obrera. Y las 24 federaciones estadales. Y exacto, 24 federaciones estadales, pues 23 estados más el Distrito Capital. Pero sin embargo, hoy gobierna, no es cualquiera, pues. Comandante Chávez vio en un hombre que lo acompañó desde que estaba en la cárcel esa garantía, pues, de humanismo y de amor, ¿verdad? Solidaridad y lealtad. Ese es Nicolás Maduro, un obrero, hoy presidente de la República, y que cuenta con el apoyo mayoritario, pues, no solamente de la clase obrera, sino del pueblo. Y es por eso que nosotros como clase obrera tenemos la mayor reivindicación. Y hoy, en el poder originario, que es la Asamblea Nacional Constituyente, allí está la clase obrera, pues. La central bolivariana prácticamente en pleno. Y desde allí nosotros estamos llamados para lo grande, pues. No solamente para fortalecer al movimiento obrero nacional e internacional, sino para garantizar que este pueblo que asumió el cambio profundo que se le tiene que dar a la patria, que no es otro que la destrucción del capitalismo, ¿verdad? Y la construcción del socialismo, tenga todas las bases y todas las garantías para que ese sueño sea posible. Es por eso que el compromiso de la clase obrera no es cualquier compromiso, pues. En este momento de dificultades que Chávez nos advirtió, ese 8 de diciembre Chávez nos advirtió que no iba a ser fácil, pues. Y por eso nos llamaba a la unidad. Y es lo que ha logrado Nicolás. Con ese llamado el 1 de mayo a que nosotros construyamos desde nuestras bases, desde el poder originario, una gran asamblea nacional, que no solamente para hacer una constitución, sino para lograr la paz, para lograr la reivindicación de este pueblo en lo material, pues, pero también en lo espiritual e ideológico. El compromiso es muy grande. Es por eso que nosotros, como clase obrera, estamos alegres. Y esa alegría la hemos expresado. Hemos visto a un presidente confiado, seguro, un presidente valiente que está al frente, pues. Bien, Juan. Y que nosotros, como responsables, ¿verdad?, de este
modelo originario y de la alegría y la confianza que tiene el pueblo, que ha asumido como una valentía también, porque es un pueblo valiente, que nosotros desde esta instancia, no solamente que logremos la paz conjuntamente con ellos, sino que también logremos esa reivindicación para garantizar que los bienes y servicios, la alimentación verdaderamente sea posible alcanzarla para el pueblo, y que esa garantía... ¿Cómo la clase trabajadora, perdón que te interrumpa, Juan, va a coadyuvar a resolver el tema económico? Que por cierto ya están llegando los primeros mensajes de texto y van enfilados por ese rumbo, el tema económico. Sobre ese tema vamos a continuar nuestra conversación después del corte. Quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina, América Latina. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina, obrera. América Latina. Datos idea que llegó la hora. Es el momento de los creadores. Bien, estamos de regreso aquí con la hora de los trabajadores. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos han llegado. Sí, porque dejábamos además una pregunta al aire, ¿no? Y aquí viene un mensaje de texto al presidente Maduro y a los constituyentes, es el término correcto. Los chavistas revolucionarios, el pueblo llano en general, esperamos que ustedes cumplan de inmediato dos casos urgentes: la rebaja, el control y congelación de los precios de los alimentos y de todos los productos. Además, justicia para los tres principales culpables intelectuales de los muertos y destrucción de bienes públicos: Freddy Guevara, Julio Borges y la indigna exfiscal Luisa Ortega Díaz. Yo quiero agregar a eso también el compromiso que tienen ustedes, o sea, un compromiso. ¿Por qué lo digo? Porque sin desmerecer la participación de otros constituyentes, como es el caso de la presidenta Delcy Rodríguez, de constituyentes como el que fue director del Comando Zamora, Héctor Rodríguez, otros grandes constituyentes, ¿no? Silvia Flores, Iris Valera. El compromiso de ustedes es mayor porque ustedes tienen, si se quiere, ustedes tienen acceso al pueblo llano, al pueblo trabajador, al pueblo de las bases, sin desmerecerlos a ellos, pero ellos quizás tengan mayor responsabilidad, ¿no? El compromiso de ustedes es doble, además de que son representantes de las regiones. Nosotros tenemos la particularidad de que el prestigio está en el trabajo que hacemos, no en si nos entrevistan los medios de comunicación o no. Ahora, Al menos la hora de los trabajadores, que es para ustedes. Es correcto. Es correcto. Al respecto queremos legislar en materia de el espectro radioeléctrico, que se revise la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, porque las radios comunitarias tienen que enlazarse a nivel nacional cuando la clase obrera se exprese. Las radios comunitarias tienen que tener una participación más organizada, más disciplinada, con recursos propios administrados por ellos, porque están pasando necesidades. ¿Cómo es posible? Radios comunitarias 4 o 5 y tienen que sacar de su bolsillo. Eso lo tenemos que corregir. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo, y por eso... La idea ya está hecha, lo que hay que fortalecerla. Y ¿por qué digo esto? Por una cosa que dice la compañera Milano.
Nosotros somos clase obrera y tenemos la particularidad de ver mucho más allá de lo que ve cualquier compañero que se diga estadista o que se diga economista. Nosotros como clase obrera somos economistas. El hecho social, económico, lo conocemos desde las entrañas y sabemos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Sí. Porque Y es además por eso de allí. y es por eso que no nos entrevistan mucho a los medios, y es por eso es que de manera planificada, estructurada, los medios de comunicación no quieren que la clase obrera se exprese. Sí, tenemos que ir construyendo unas propuestas. Fíjate, ayer comenzó una discusión, se inicia una discusión desde dos puntos de vista. El señor Chemer planteando la liberación de los precios, la liberación del dólar, como una medida económica que le sirve a un sector. El de ellos. Y el de ellos, claro, está bien. Y lo planteó con mucha altura. Y Aristóbulo le planteó que hay una guerra económica. Con más altura. Que no se trata solamente, fíjate, háblame de eso. Claro, fíjate. No se trata solamente que las políticas económicas tienen falla, es que nos están sometiendo a un saboteo. Fíjate, algo importante que hay que señalar sobre esto. Yo voy a rápidamente, porque el usuario que te envía el mensaje, hay que destacar puntualmente que si alguna esperanza tiene el pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente, en primera instancia fue la paz, que ya se ven hechos concretos en función de eso y asociadas a la justicia, como vimos también la destitución de la fiscal Luis Ortega Díaz, un nuevo fiscal, y bueno, todas las acciones que eso conlleva desde el punto de vista judicial para que, repito, con justicia terminemos de consolidar la paz. En segunda instancia, ese sentimiento es popular, el tema de los precios, el alza de los bienes e insumos, la especulación tan grande que tenemos. Pero hay que decirle algo muy importante al pueblo con respecto a este tema. No es una responsabilidad ni del presidente Nicolás Maduro, ni del gobierno directamente, la guerra económica que nos han planteado desde el exterior, con el modelo capitalista, y además con un montón de burgueses lacayos que están aquí en Venezuela también, haciéndole juego a esa ultraderecha extranjera que pretende quebrar, arrodillar la revolución bolivariana y asumir el gobierno, ¿no? Hay que decirlo, hay una gran esperanza en esto. Hay que decir también con mucha sinceridad a los usuarios y usuarias que nos escuchan y al pueblo que no es un problema que vamos a poder resolver en 1 o 2 sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, porque generaríamos una expectativa falsa sobre este tema. Y además hay que decirle a estos usuarios y usuarias y a todo el pueblo en general que eligió a los 545 constituyentes que necesitamos de ustedes también. Esto tiene que ser una acción conjunta entre nosotros, expresión en la Asamblea Nacional Constituyente del pueblo y el pueblo mismo, y tiene que llevar un contenido desde el punto de vista de desarrollo de la conciencia y cultural muy importante, porque nosotros no podemos seguir desarrollando pequeños burgueses que se manejan por $1 que está en una página que la manipulan para dañar a nuestro pueblo, para deteriorar nuestra economía. Tenemos que desarrollar conciencia y cultura para que los comerciantes empiecen a generar sinceridad, pues que no haya especulación. No puede ser que, fíjate, el dólar ese bajó, pero yo quiero decir, pero claro que no, eso es lo que estoy diciendo, que los precios no los reducen, sino es una estrategia para dañar al pueblo, y sobre todo a nuestro pueblo trabajador, que es el asalariado, que es el que tiene que ir todos los días, la mujer o el hombre, a comprar los alimentos. Y hablaba ahora temprano también con un constituyente de nuestros indígenas, que decía también que es cultural desde el punto de vista de la sociedad de consumo, cómo nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, a alimentarnos, que es fundamental, es vital para la vida. Entonces son 2 elementos que hay que darle respuesta, y yo creo que vienen en el desarrollo, ya aterrizando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, lo digo en los términos de la operatividad, como lo dijiste, se aprobó la ley de funcionamiento, ya vendrá con puntualidad el desarrollo de las comisiones, y esto permitirá que existan respuestas y propuestas concretas. Pero repito otra vez, si el pueblo todo, junto a la Asamblea Nacional Constituyente, junto a nuestro presidente obrero trabajador Nicolás Maduro Moros, y junto a las instancias del gobierno estructuradas y organizadas, no vamos por el combate en esta materia económica, no vamos a lograr obtener la victoria. Eso es importante decirlo, para tener claridad, porque no es una solución mágica. Esto no lo podemos revertir haciendo un chasquido de dedos de un momento. Además, Rafael, todo eso acompañado del rescate de nuestro aparato productivo nacional. Esa es parte de la propuesta que los trabajadores y trabajadoras
estamos desarrollando, estamos terminando. Lo que tú decías de Oscar Schemmel ayer, yo quiero destacar algo. Bueno, no hubo la posibilidad de que los trabajadores expresáramos nuestro punto de vista allí, pero sabemos que vienen otros momentos. Sin embargo, el profesor Aristóbulo Isturi fue enfático, y además también el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Sin clase obrera, sin trabajadores, no hay posibilidad alguna de recuperar la economía y desarrollar el modelo que nos propuso el presidente Nicolás Maduro, que es una economía productiva socialista. Salazar, ¿nos querías decir algo? Sí, bueno, está ahí pendiente, ¿verdad? Bueno, sí, la clase obrera en este momento histórico no solamente tiene el compromiso, sino que tiene la historia. Nosotros somos los garantes de la producción, pero también los garantes de la productividad. Y en ese sentido hemos venido desde la Central Bolivariana, conjuntamente con nuestro presidente Nicolás Maduro, generando una serie de condiciones desde el punto de vista organizativo para lograr eso, pues. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de los CPT, pues. Nosotros con los comités productivos de trabajadores hemos venido organizando. En este año 2016, que fue el año más crítico, allí se pone de manifiesto de cómo los trabajadores organizados, el poder cívico militar, vamos a decirlo así, que conjuntamente con el presidente Nicolás Maduro, el camarada Will Rangel y el ministro de la Defensa, bueno, unimos allí una fuerza y que fue garantía para el año pasado, que fue el año más difícil, ¿verdad?, poner de manifiesto todas esas empresas que son garantía de la producción nacional. Bueno, allí nosotros tuvimos, pues. Y este año 2017, bueno, hemos entrado con un alivio, si se quiere, pues, porque ya tenemos un control de la producción de alimentos, pues. Ahora, nuestro compromiso es incentivarla, es motivarla, y desde la Asamblea Nacional Constituyente estamos garantizando de que eso sea así, porque allí vamos a estar nosotros los que producimos, los que sabemos verdaderamente, como decía Ciguaraya, de economía, pues sabemos los costos de producción, sabemos dónde está la materia prima, pero no solamente que sabemos eso, sino que tenemos el conocimiento técnico para poner esas máquinas a producir, pues. Yo quiero establecer también, querido usuario, un logro trascendental que el pueblo venezolano lo vio, y es la paz. Es que no podemos perder de vista esto. El pueblo se percató de lo que pasa en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, y ojo, ¿qué hace el capitalismo? Te destruye toda la infraestructura, te destruye los medios de producción, y después llegan te empobrece, y después se reparte en el país. ¿Y eso a costa de qué? 500.000, 600.000, 700.000 muertos. Además de eso, José, el ataque del que fuimos víctimas el día de ayer, ¿no?, a las telecomunicaciones. Tú que eres representante de ese sector, gravísimo, ¿no? La fibra óptica en 7 regiones del país, atacada, 7 cortes de fibra, que fue lo que ocasionó la plataforma de CanTV, que brinda apoyo a Movilnet, que fue lo que ocasionó ese fallo. Fíjense una cosa, la paz la tenemos que seguir consolidando para poder lograr lo que plantea Torrealba y el camarada Salazar, y lo que plantea todo el pueblo. Las tenemos que consolidar. Si nos descuidamos en cualquier circunstancia, vuelven los actos terroristas, y eso desespera a la gente y abre el camino al fascismo. Por lo que es como unos escalones, la paz, para que haya productividad, para garantizar las misiones sociales, y no está consolidada la paz. Hay que seguirla consolidando. Lo que pasó en Carabobo, en la 41 Brigada Paramacay, es una expresión inequívoca. Primero, que están derrotados. Segundo, de que tienen un apoyo extremo y que necesitan justificar. Por lo que la clase obrera tiene ese papel trascendental. Nosotros vamos a dar el debate en todos los escenarios, y ayer lo expresábamos satisfactoriamente con las palabras que establecen los compañeros. Pero la paz, consolidar la paz, otra cosa, nosotros estamos obligados a profundizar este proceso. Nosotros, que le hicimos una oferta electoral a las comunidades, a todos y a todas, estamos obligados, acompañando los 9 puntos del camarada Nicolás y la plataforma de lucha que tiene la Central Socialista. Lo tenemos que hacer, estamos obligados, porque si no, Latinoamérica, que tiene las esperanzas cifradas en nosotros, va a sufrir un revés. Viene la época de que derrotemos en Chile, bueno, en Chile no será tan fácil, de que derrotemos en Argentina, en Brasil, en Colombia, a esos gobiernos fascistas. Sí. De eso depende
nuestro accionar. Por eso que lo quieren derrocar, precisamente, porque ese es el ejemplo. Pero fíjense, hablando de la cuestión económica, Rafael Torrealba planteaba que no son cosas inmediatas, así de un trip. Es una lucha porque es una guerra. Nos están atacando la economía. Y fíjense, la gente dice, bueno, sancionaron a un funcionario, y bueno, cuando ir a Estados Unidos él tiene, y no nos equivoquemos. Eso puede traer ese es el inicio del bloqueo económico al país. ¿Cierto? Por ejemplo, mira, las bolsas del CLAP, las cajas del CLAP, claro. Estamos comprando, es increíble, fíjense, miren de dónde vienen los productos, México, Brasil, Argentina, Colombia, que son los que nos van a quitar la venta de los productos, porque todo viene una guerra más profunda. Un mensaje para cómo hacemos ahí, y seguidamente vamos a hablar también de la cascada, la paz, la producción y las reivindicaciones sociales. La paz y la justicia, Leo. La paz y la justicia, por supuesto. Y la participación protagónica revolucionaria del pueblo oprimido y explotado, porque nada de eso se logra. Sobre ese tema que tú estás planteando, que es bien importante, además fundamental, porque estás hablando de la posibilidad de que a través de los CLAP, creación, por cierto, del presidente Nicolás Maduro, y esta revolución llegue hasta el pueblo, allá en el rincón más pequeño que podamos imaginar, el alimento, y esto es fundamental. El bloqueo viene, tú lo has dicho en esos términos. Ahora, si algo hizo nuestro comandante supremo y eterno, que es importantísimo también, fue establecer relaciones de hermandad, de amistad, de respeto, de cooperación y de integración con países poderosísimos también del mundo, como China y como Rusia. La unipolaridad. Estoy seguro de que ya existen los avances en función de que dejemos de depender, como ha pasado con algunas materias primas que las han bloqueado, porque el problema, y esto hay que decírselo al pueblo para que el pueblo sepa el por qué, por ejemplo, la caja CLAP no le llega con la regularidad que el presidente ha querido que le llegue al pueblo, por lo menos cada 20 días, esa posibilidad. Hay que decirle que es un bloqueo que, por ejemplo, con quien tú haces negocios, tú le compras los productos, pero resulta que la compañía naviera está siendo presionada por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica y le niega la posibilidad de que traigan hasta nuestros puertos esos productos. Esa es la ley Obama. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre allí? Hay que unificarse. Y yo voy a decir algo bien importante también, que tiene que ser una propuesta de la clase trabajadora y obrera en esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros necesitamos impulsar con el gobierno el proceso de que se le dé a nuestras riquezas, a nuestras materias primas, el valor agregado, que le dan en el exterior y que nos inducen a nosotros y que nos traen, y por esa vía nos domina y por esa vía nos controlan. Nosotros necesitamos desarrollar la productividad de alimentos, nosotros necesitamos que todos nos comprometamos, y repito otra vez, es un tema cultural, es un tema de la conciencia. Eso es muy importante tenerlo ahí bien claro y bien preciso. Y si vienen, mira, que vengan 1000 ataques, los vamos a soportar y vamos a vencer, porque Venezuela, una vez más en la historia, es la posibilidad de viabilidad de la humanidad misma, y sé que no exagero cuando digo esto. Bueno, nos queda un poquitico de tiempo, porque el tiempo vuela aquí, pero necesitamos por lo menos unos segundos que nos digan sobre la cuestión social. ¿Qué le han planteado a los trabajadores? Yubaraya, rápidamente, Salazar y Torrealba. ¿Qué aspiran los trabajadores lo social? Que se constitucionalicen los derechos, discusión de convención colectiva con un tiempo específico de ejecutividad y ejecutividad de las providencias administrativas, que nadie las acata sino que las atacan, que los directores laborales tengan un poder real en las juntas directivas, que la sindicación de 14 millones de trabajadores y trabajadoras sea de carácter constitucional, porque resulta que se ha debilitado el movimiento sindical porque solamente tenemos el 15% de sindicación. Bueno, considero que nosotros en Revolución hemos planteado la idea, pues el mismo comandante Chávez, pues Consejo de Trabajadores, Comité Productivo de Trabajadores, ¿verdad? Pero que los sindicatos, como decía Siguaraya, no pierden vigencia. Nosotros, como organizaciones mayoritarias de trabajadores en el mundo, que suscribimos y seguimos suscribiendo los convenios con la OIT, somos garantía en Venezuela de que los derechos, las reivindicaciones laborales de los trabajadores se pongan de manifiesto, pues desde la Asamblea Nacional Constituyente, como garantía. Pues aquí no hay peligro de que las reivindicaciones laborales se pierdan. En lo inmediato no tengo ninguna duda que desde el punto de vista social es el cese a la guerra económica, el control para que el pueblo trabajador pueda accesar a los alimentos, a los bienes, insumos y servicios. Es meterle un freno a eso. Tienen que haber medidas
trascendentales, inmediatas, que vayan contribuyendo a lo que será un proceso de derrota que sufrirá el imperio en esa guerra económica que nos plantea. En el espacio y en el tiempo, la consolidación de todos los derechos de nuestros trabajadores, como los que expresaba Ciguaraya, y yo le incorporaría otro. En el sector privado hemos venido hablando, y ha sido un sentimiento el tema de las jubilaciones también, que está planteado, pues, porque después de 40 años te dan un arreglo y ya simplemente quedas prácticamente sin nada. Hay una responsabilidad social y una seguridad, pero hay algunas propuestas para abordar este tema. Del Estado. Sí. No, aquí ya han llegado propuestas a la hora de los trabajadores que vamos a hacer un resumen. Una es acabar con la tercerización. Es un clamor de todos los trabajadores. Eso es ley, pero ahora La hay que jubilación con reafirmar. 20 años, Leo, también. Ha sido otra de las Pero propuestas. eso hace una polémica. La Porque llevaremos a las diferentes comisiones una polémica cuando se porque el estructure. problema está no en la edad, en los años de servicio. El problema está en que sea para todos. Claro. La Sí. jubilación. Exacto. O sea, porque si le Nosotros- rebajamos a uno y no lo tienen los demás, Esa igualdad. Nosotros los que estamos aquí no sabemos en qué comisión vamos a quedar, sin embargo vamos a hacer un censo para ver en cuál nos podemos desarrollar mejor. Cuando recojamos todas esas propuestas, las orientamos, las direccionamos y les vamos a dar la discusión, el debate y la ejecutoriedad. bueno, y aquí en la hora de los trabajadores esperemos tenerlo más seguido. pues, Sin duda alguna, a la orden. Y nos vemos en Portuguesa, Leonardo. Ah, sí, el Y jueves que y en viene. Lara, y en el Suátegui. Y en Suárez y en todo el país. Vamos a recorrer el Saludos, país. pues. Y disculpa a todos nuestros radioyentes porque la cantidad de mensajes de texto fue bastante Sí. grande, pero no nos dio chance de leerlos a todos. Y un saludo antes de despedirnos a nuestro productor de redes, Carlos Alberto López. Bueno, gracias. Gracias a nuestros Ciguaraya, invitados. gracias Juan Salazar, gracias al compañero Rafael Torrealba, todos dirigentes sindicales de la Central Socialista. A ustedes, gracias. Hasta el próximo jueves. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy chamando por lo mío pa' mañana. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina. Hola, soy